Buenas tardes, mi nombre es Leonardo Montilva y hoy les vengo a explicar sobre qué es la Defensoría Pública. La Defensoría Pública es un servicio de calidad gratuita, el cual se le ofrece a todo aquel que lo requiere. Este servicio lo presta el Estado a través de la Defensoría del Pueblo, el cual provee defensa a las personas que no tienen la capacidad económica de poder garantizar sus derechos o a las personas que tienen problemas sociales. ¿Esto qué quiere decir? El Estado te va a garantizar a ti como persona, tenga lo que tengas, o sea como sea, una defensa y te va a hacer valer tus derechos en cualquier ocasión. Ahora bien, la Defensoría del Pueblo, como todo, tiene su rama en la cual se ejerce o sus diferentes especialidades. En este caso tenemos el área de discapacidades, el cual se le otorga el derecho a las personas que tienen discapacidades físicas o mentales. También están los derechos ambientales, los derechos de la mujer para que sean igualitarios en todos los casos, los derechos de los niños, niñas y adolescentes menores a 18 años, los derechos de la juventud, los cuales son las personas mayores a 18 años. También están los derechos del régimen penitenciario, el cual son los derechos de las personas privadas de libertad, que aún así encarcelados tengan garantizados sus derechos en cualquier caso. También están los derechos del pueblo indígena y los derechos sociales y de seguridad. Y les voy a hablar sobre los antecedentes de la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo se creó acá en Venezuela a partir de la Constitución de 1999. No obstante, esta figura ombudsman se fundó en Suecia en el año de 1908. Esto quiere decir el que actúa en nombre de otro o su representante. Y son los principios educativos del poder moral planteados por el libertador Simón Bolívar. El origen del ombudsman se ubica en el siglo XVI. Mecanismo de control de administración pública, basado fundamentalmente en el prestigio y en el poder de persuasión y negociación de una persona frente a los poderes de Estado. La figura de defensor del pueblo, ombudsman o el procurador de los derechos humanos, como también se le conoce, fue creado para construir un límite en los abusos cometidos de las autoridades estatales, como también para promover el respeto por los derechos humanos y a contribuir a la sociedad una cultura interior sobre la vigencia de los mismos. Estas instituciones son autónomas. El ombudsman es elegido y revocado por el mismo Parlamento y tiene la obligación de presentar informes anuales y especiales, sin que el mismo pueda condicionar su labor protectora. Los procedimientos de la representación de quejas son gratuitos, rápidos y libres de formalidad. ¿Cómo puedo formular una denuncia? Hay 4 formas de presentar una denuncia. Forma número 1. Personalmente, dirigiéndote a la Defensoría del Pueblo Estatal o a la sede de la Defensoría del Pueblo Principal. Segunda forma, vía telefónica. Te puedes comunicar a través de la línea 0800 Pueblo. Tercera forma, vía email, enviando un correo electrónico a atención@defensoria.gov.be. Cuarta forma, código postal, enviando una carta contentiva de la denuncia a la sede principal de la Defensoría del Pueblo. Toda denuncia debe contener la siguiente información: datos del denunciante, datos de la víctima, relato de los hechos que motivan la denuncia y la petición, que es lo que se busca a través de la intervención de la Defensoría. Enviar datos de... Mi nombre es María Valentina Galante Hernández y yo les voy a hablar sobre las facultades de la Defensoría del Pueblo. Según el artículo 281 de la Constitución, las facultades de la Defensoría del Pueblo son: velar por el efectivo respeto y garantía de los derechos humanos reconocidos en la Constitución, en los convenios, tratados y acuerdos internacionales sobre los derechos humanos ratificados por la República. Velar por el correcto funcionamiento de los servicios públicos, amparar y proteger los derechos e intereses legítimos de las personas contra las arbitrariedades, desviaciones de poder y errores cometidos en la prestación de los mismos. Instar al fiscal general de la República que intente acciones contra los funcionarios públicos responsables de las violaciones de los derechos humanos. Solicitar al Consejo Moral Republicano que adopte medidas contra los responsables de las violaciones de los derechos humanos. Solicitar ante el órgano competente la aplicación de sanciones y correctivos por las violaciones de los derechos del público, consumidor y usuario.
presentar ante los órganos legislativos, municipales, estatales y nacionales leyes u otras iniciativas que permitan la protección de los derechos humanos. Velar por los derechos de los pueblos indígenas, así como también ejercer las acciones necesarias para su efectiva protección. Visitar e inspeccionar los establecimientos de los órganos del Estado, con el fin de proteger los derechos humanos. Formular ante los órganos correspondientes las observaciones e ideas necesarias para la protección de los derechos humanos, por lo cual se desarrollarán vías de comunicación permanentes con los órganos públicos y privados, nacionales e internacionales de la defensa de los derechos humanos. Promover políticas que aseguren la eficaz protección de los derechos humanos y interponer las acciones de inconstitucionalidad. Muchas gracias. Mi nombre es Elizabeth Guerrero. La Defensoría Especializada en Asuntos Constitucionales es una de las instancias del Poder Ciudadano de Venezuela en conjunto del Ministerio Público y de la Contraloría General de Venezuela. El mismo tiene su asiento en la ciudad de Caracas. La Defensoría tiene su origen en la Constitución de 1999, en la cual se reconoce por primera vez el poder del ciudadano. La Defensoría del Pueblo, según la Constitución, tiene como finalidad la promoción, vigilancia y defensa de los derechos humanos del país. Es dirigido por el Defensor del Pueblo, quien se encarga de velar por el buen funcionamiento de la instancia. El defensor es elegido por una comisión de diputados por un periodo de 7 años. La Defensoría del Pueblo de la República Bolivariana de Venezuela hace parte de diversas instituciones internacionales como el Comité Interno de Coordinación de Instituciones Nacionales de Promoción y Protección de los Derechos Humanos. En Venezuela, en el marco de la Asamblea Nacional Constituyente de 1999, surge el Poder Ciudadano integrado por el Ministerio Público, la Contraloría General y la Defensoría del Pueblo, la cual tiene a su cargo la promoción, defensa y vigilancia de los derechos y garantías establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los tratados internacionales en defensa de la vigencia del Estado democrático y social, del derecho y la justicia, establecido el principio de la Carta Magna. Algunas de sus funciones son inspeccionar libremente las independencias y establecimientos de los órganos del Estado, así como cualquier otra institución o empresa a fin de garantizar la protección de los derechos humanos. Segundo, presentar iniciativas de la ley y organización a formular recomendaciones en las relaciones de los derechos humanos. Como otra de sus funciones de su defensoría especializada, encontramos promover la suscripción, adhesión, difusión y aplicación de tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos. La otra sería promover, divulgar y ejecutar programaciones educativos y de investigación para la difusión y protección de los derechos humanos. Y por último, tomar acciones frente a las amenazas y violaciones de los derechos humanos. En su misión encontramos ser un órgano comprometido a lograr el pleno reconocimiento y protección de la dignidad de todas las personas, fundamentalmente de aquellas en situación de discriminación y marginalidad. Por último, en su visión encontramos la Defensoría del Pueblo como órgano integrante del Poder Ciudadano que forma parte del Poder Público Nacional que tiene en su cargo la promoción, defensa y vigilancia de los derechos humanos y en los instrumentos internacionales sobre los derechos humanos, además de los intereses legítimos colectivos de los ciudadanos y ciudadanas dentro del territorio y de estas como estén sujetados a la jurisdicción de la República Exterior. Mi nombre es Lexi Fernández y mi punto a tratar es sobre la Defensoría Especializada de los Derechos de la Mujer. Su principal objetivo es velar por la vigencia de los derechos humanos, teniendo en consideración como principio la eliminación de la discriminación por razones de género. Ha definido un plan de trabajo hasta el año 2000, atendiendo de forma directa las quejas presentadas. Entre las labores se encuentran como punto número 1 participación de la modificación en cuanto al artículo 178 del Código Penal que eximía de culpa al violador cuando se casaba con la víctima, aprobada por el Congreso. Punto número 2, modificación de la Ley de Violencia Familiar. Esta norma recogió muchas sugerencias hechas por la Defensoría del Pueblo a la concepción del Congreso de Justicia. Listo.
Punto número 3, atención a quejas, dictados de charlas y conferencias, así como también visitas a distintas ciudades del interior. Y punto número 4, publicación de instrumentos internacionales de protección de la Defensoría de los Derechos de la Mujer, editado por Movimientos de Manuela Ramos y la Comisión de Andinas de Juristas, auspiciado por la Defensoría del Pueblo. Punto número A, Programa de Asuntos Penales y Penitenciarios, que son aquellos que se encargan de supervisar la administración para garantizar el establecimiento de los derechos de los internos. Punto número B, Programa de especialidades de las comunidades nativas, que son aquellos que se encargan de promover y proteger los derechos de la población indígena amazónica. Punto número C, Programa de protección jurídica a la población afectada de la población política. Este punto se encarga básicamente de ayudar y brindarles más atención a las personas más afectadas, al igual que en los lugares más afectados de la violencia política. Punto número D, Secretaría Técnica de la Comisión Ad Hoc, que son aquellos que se encargan de recomendar la concesión de los indultos. Punto número E, Área de los Derechos Humanos y Administración de Justicia, que son aquellos que se encargan de estudiar e investigar más las quejas presentadas, al igual que también las petitorias que son por las cuales se violan los derechos de los humanos fundamentales a las personas. Mi nombre es Grecia Mora y el tema a tratar es la creación de la Comisión ADH2C. La creación de la Comisión ADH2C constituye una de las principales actividades institucionales realizadas durante el periodo mencionado. Fue a finales del año de 1994 y 1996 cuando la Comisión de Justicia del Congreso de la República decide presentar un total de 7 proyectos para resolver los problemas de las personas injustamente condenadas y procesadas por los delitos de terrorismo y traición a la patria. Fue por el nombramiento por parte del Congreso del primer defensor del pueblo donde se reúne una cantidad de condiciones para crear un mecanismo más expeditivo y políticamente viable, para devolverle la libertad a aquellas personas condenadas y procesadas por este tipo de delitos con base a pruebas insuficientes. Fue por el trabajo del primer defensor del pueblo, con ayuda de juristas, congresistas de mayoría y minoría y organizaciones de los derechos humanos, donde se crea un proyecto de ley que luego es tomado por el presidente de la República y presentado ante el Congreso a principios de agosto de 1996. Dicha ley es presentada como la ley de la creación de la Comisión ADH2C el 17 de agosto de 1996, ley número 26655. Se encuentra en el capítulo 3, numeral 321 y en el capítulo 6, numeral 66. Dice así: clasificar las solicitudes de indulto y derecho de gracia presentadas por los procesados y condenados por delitos de terrorismo y traición a la patria, con base a elementos probatorios insuficientes que permitan a la Comisión presumir razonablemente que no habían tenido vinculación con elementos, actos u organismos terroristas. La Comisión recomienda por unanimidad al Presidente de la República la concesión de dichos beneficios. Excepcionalmente, la Comisión podrá adoptar acuerdos por mayoría, en cuyo caso se incluirá en la propuesta al Presidente de la República los distintos pareceres. Dicha Comisión tiene la potestad de convocar a movimientos extraordinarios, de realizar revisión de las condenas a que se le aplican a estas personas y llamar a movimientos legislativos, con la finalidad de garantizar los derechos humanos. Esta ley es convocada y encargada al primer defensor del pueblo, al ministro de Justicia y al representante del presidente para que sea evaluada, calificada y dado derecho de gracia a aquellas personas que son acusadas de los delitos de terrorismo y traición a la patria. Gracias. Mi nombre es Paula Montañez Neira y les voy a hablar sobre la Comisión Ad Hoc. Tienen como integrantes al presidente, al representante del presidente de la República, al ministro de Justicia y al defensor del pueblo. La ubicación es la avenida Nicolás en la casilla postal especial número 19 en Lima. ¿Cuál es la finalidad de la Comisión Ad Hoc? Tiene como finalidad poder crear, evaluar,
y proponer al presidente de la República de una manera excepcional la concesión del indulto y el derecho de gracia, debido a que algunas personas están condenadas y en proceso por delitos de terrorismo o traición a la patria, pero no tienen pruebas suficientes para ello. Por ende, lo que hace la comisión es darle su derecho a demostrar su inocencia a través de la ley número 26.655. ¿Quién puede solicitar el indulto? El indulto puede solicitarlo la misma persona que está en proceso, si tiene bases de las pruebas suficientes para demostrar su inocencia. ¿Quién puede solicitar el derecho de gracia? Como lo dije anteriormente, lo puede solicitar el individuo que esté en proceso o podría ser sus amigos, esposa, hijos, padres o cualquier otro familiar cercano y su abogado, además de las organizaciones de derechos humanos, sociales y religiosas o cualquier otra institución privada. Es necesario recalcar que si no se puede llegar la solicitud de forma directa, se debe hacer en forma escrita y mandar la planilla al correo de la comisión ad hoc, o si no, presentarse en los tribunales y hablar con los representantes. ¿Cuáles son sus requisitos? Se necesitan nombres, apellidos, referencias domiciliares y cualquier otro documento que el sentenciado desee. Además, puede ser a máquina o escrito y enviado directamente al presidente de la República. Otros documentos que se pueden colocar sería una carta escrita directamente del director de la penal o el nombre del expediente y el jurado que lleva a cabo. No se necesita ninguna firma del abogado. Hola, mi nombre es Erlich Torres y yo les voy a hablar sobre las funciones del defensor del pueblo. Como principales funciones podemos encontrar las siguientes 4. Como primera, orienta e instruye los derechos de las personas. Como segunda, promueve y divulga los derechos humanos. Como tercera, diseña y ejecuta los programas de divulgación de las normas del derecho internacional humanitario. Y como cuarta, invoca el derecho de habeas corpus, lo cual es un derecho que puede ser invocado por quien esté privado de su libertad y quiera obtener como fin la protección judicial. Bueno, estas son las principales funciones del defensor, pero a su vez podemos encontrar muchas más que las voy a seguir resaltando. Cabe destacar que la Defensoría Pública tiene como cargo la promoción, defensa y vigilancia de los derechos y garantías establecidas en la Constitución. A su vez, es importante saber que quien ocupe este cargo o este papel de defensor debe cumplir con uno u otro requisito. Bueno, y siguiendo con las funciones podemos encontrar estas siguientes. Dirige y orienta la Defensoría Pública. Ejerce acciones populares en asuntos relacionados en su competencia. Presenta proyectos de ley. Rinde informes al Congreso de tratados ante el cumplimiento de sus funciones. Defiende los derechos ante la Corte e instaura querellas penales, que es como una petición establecidas en la ley. Y pues además de estas funciones que he nombrado y además de las funciones principales, cabe resaltar que existen muchas más funciones que este defensor debe llevar a cabo. Además, estas funciones, alguna que otra, se le serán establecidas, otorgadas y cumplidas por la ley. Mi nombre es Mayrel Ramírez y yo les hablaré acerca de la Defensoría del Pueblo en Venezuela. La Defensoría del Pueblo en Venezuela surge en 1998, pues el presidente electo Hugo Rafael Chávez Frías llama a un referéndum consultivo para que el pueblo manifestara si se encontraba de acuerdo o no con la creación de un proceso constituyente, el cual tendría el fin de adecuar el marco constitucional e institucional para una transformación del Estado. Con la respuesta afirmativa del pueblo venezolano,
se convoca a una Asamblea Nacional Constituyente, la cual tenía como tarea la redacción de un nuevo texto constitucional, en el cual se consagró la preeminencia de los derechos humanos y se coincide la creación de una estructura de 5 poderes públicos. Entre estos 5 poderes se encontraba el poder ciudadano, que estaría integrado por el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la República. La Defensoría del Pueblo tiene a su cargo la promoción, vigilancia y defensa de los derechos establecidos en nuestra Carta Magna y de los derechos humanos de los tratados internacionales. Actualmente, la Defensoría del Pueblo se encuentra en Caracas y el actual defensor del pueblo es el licenciado Alfredo José Ruiz Angulo, un licenciado en Educación, mención Filosofía, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. Por otra parte, las funciones de la Defensoría del Pueblo se encuentran establecidas en la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, la cual fue publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela número 37.995 del 25 de agosto de 2004. Allí en el artículo 15 se establecen las funciones. Entre estas funciones podemos mencionar velar por los derechos humanos de los pueblos indígenas, velar por los derechos y garantías de los privados de libertad, proteger a las personas de las arbitrariedades y o desviaciones del poder, inspeccionar libremente las organizaciones ya sean públicas o privadas con tal de proteger sus derechos humanos, velar por el correcto funcionamiento de los servicios públicos y la preservación y conservación del medio ambiente. La misión de la Defensoría del Pueblo es ser un órgano comprometido a lograr el reconocimiento y protección de la dignidad de las personas, especialmente de aquellas personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, discriminación o marginalidad. La Defensoría del Pueblo, como órgano integrante del poder ciudadano que forma parte del poder público nacional, tiene a su cargo la promoción, defensa y vigilancia de los derechos y garantías establecidas en la CRBV, que es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y los instrumentos internacionales sobre DDHH, que son los derechos humanos, además de los derechos legítimos, difusos y colectivos de los ciudadanos y ciudadanas que se encuentran dentro del territorio nacional y también de aquellos que se encuentran en la jurisdicción de la República en el exterior. ¿Esto qué quiere decir? Que te encuentres donde te encuentres, siempre te van a hacer valer tus derechos, el Estado te tiene que hacer valer eso. Muchas gracias por su atención, espero que le haya gustado la exposición sobre la Defensoría Pública.